no ¡Ah! Dios mío. Me distraje con esa Africa Twin, muchachos. Esa moto distrae al que sea. Yo, ¿cuál de estos dispositivos recomiendo? Tipos de CarPlay vienen de marcas chinas. Ojo que esta pantalla o esta referencia como tal tiene un agregado muy bacano que ya se los voy a contar. Gente, buenas. Bueno, ya estamos otra vez por acá en la zona de Medellín. Estamos invitados a la Feria de las Dos Ruedas que comienza pasado mañana. Son 3 días. Aprovechamos para hacer ese alto en el camino del viaje. Gente, un mes ya viajando. Ya han salido yo creo que unos buenos videos entre documental, entre informativos, entre reflexivos, entre todo lo que les prometí cuando empecé a viajar. Oiga, increíble que ya ha pasado un mes. Voy a aprovechar acá la intro de este video para hablarle de lo que sigue. Va a la Feria de las Dos Ruedas y vamos a aprovechar una estadía muy corta acá de una semana para hacer unos videos informativos que les prometí en aquel video, para contarles cómo van las finanzas del viaje, para contarles cómo han funcionado las estrategias, otros videos para contarles cosas técnicas que normalmente no nos cuentan cuando van a empezar a viajar, que saben pero no sé por qué no las cuentan y que son muy necesarias para uno prepararse para un viaje de este calibre. Entonces, ayer que llegué me llegó este paquete que tengo acá en la mano. Sí sé qué es. Resulta que hace unos días una empresa que vende estas pantallas, estos CarPlay para motos, me dijo que les encantaría que yo probara su pantalla. Ahora bien, recuerden que hace unos videos atrás, cuando empezó toda la organización del viaje, yo probé una pantalla de la marca Carpurride y muchas personas me decían que claro, que yo la recomendaba pues porque ellos me estaban pagando, que porque yo un poco de cosas. A ver, ellos me dieron la pantalla para probarla y yo le di mis opiniones. Entonces, para eso y por eso acepté esta segunda opción, para que ustedes tengan 2 opciones, para que ustedes también tengan ese libre albedrío de elegir. Este video no se trata de comparar una marca con la otra, porque yo estoy seguro de que todas las marcas tienen sus propias bondades. Entonces ya ustedes eligen, ustedes van a ver el video anterior de la Carpurride y van a ver el video de esta nueva pantalla que está por acá, por allá asomadita, y ustedes van a elegir, porque para gustos los colores. Y es que, gente, todo depende del punto de vista en que lo veamos. A algunos esta le puede parecer muy buena, otra le puede parecer muy buena, de acuerdo a las necesidades, porque no todos buscamos lo mismo. De pronto a no todos les gusta un tipo de pantalla, a no todos les gustan las cámaras, o a no todos sencillamente no les gustan y prefieren un celular. Les recuerdo que este tipo de CarPlay vienen de marcas chinas. Y acá quiero hacer una muy buena aclaración con el tema de las marcas chinas, que están muy satanizadas. Yo, como un buen comprador de tecnología, les puedo dar fe de que todas las marcas ofrecen diferentes gamas. China ofrece diferentes gamas. Ya depende de lo que ustedes quieran comprar. Y lo que pasa es que hay gente que se pasa de conchuda. Hay gente que quiere que algo de $1 les salga para toda la vida. Entonces, gente, no siendo más, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer unboxing, vamos a hacer la instalación, les voy a mostrar cómo funciona todo, todos los componentes que tiene esta. Les voy a dar mi opinión muy personal sobre ella, si me parece chévere o no. Vamos también a ensayarla, la vamos a instalar en la moto y vamos a dar una prueba de ruta. Y, gente, para esta también tengo código de descuento, entonces vamos ya full con el video. Bueno, mi gente, vamos a empezar entonces con este unboxing. Entonces, como les decía, cuando esta empresa me escribió, lo pensé mucho, porque ya tenía yo la otra pantalla, la marca Carpurride, pero también lo vi como una oportunidad para mostrar la imparcialidad también con las cosas. Ya les voy a decir qué empresa. Ellos me envían este equipo, que este equipo es, digamos, que es como el tope de gama que ellos tienen en este momento. La empresa es AOOC. Esta es la caja, espero que sea bien. Igual ya vamos a ver, ya vamos a hacer acá zoom en el unboxing. Y esta es la referencia C6 Pro. Acá no está marcada, pero es la referencia C6 Pro. Esta pantalla es de 6,25 pulgadas. Dice que la resolución es de 1080, conexión con CarPlay, Android Auto, lógicamente Bluetooth,
Wi-Fi tiene algo muy importante acá y es que esta tiene incorporada un GPS valioso para el tema de la señal. Entonces nos quedamos sin señal, pues ya va a funcionar con su GPS propiamente. Tiene también bueno, el tema de la grabación de pantalla, porque esta viene con cámaras, incluye una tarjeta micro SD. Eso digamos que es como las especificaciones generales, y lógicamente resistente al agua, al polvo. Bueno, para eso es que están hechas. Entonces, bueno, vamos a destaparla acá, vamos a sacarla de acá, vamos a ver este primer inicio. Me gusta la caja, que la caja se define, eso es bien importante. Yo soy bien cansón con esas cosas, y para mí, si la caja tiene buena apariencia, o sea, se ve durita, se ve compacta, quiere decir que es bien importante con pues con el tema también del empaquetado, es importante. Entonces sacamos acá así y vamos a ver cuál es la primera impresión. Entonces ella viene acá, evidentemente acá viene la pantalla. Esta pantalla vamos a mostrarla acá primero. Esta pantalla viene como una presentación, digamos que más horizontal. Listo, vamos a sacarla de acá y ya hacemos el zoom con cada una de las cosas. Bueno, entonces, como les decía, esta pantalla tiene una presentación horizontal. Me parece una buena presentación. A ver, eso ya es un tema de gustos. Ese tema del tamaño de las pantallas, pues muchas personas opinan que entre la pantalla más grande sea mejor. Otras personas no les gusta que de pronto la pantalla tenga un formato tan grande en su moto. Y otra opción puede ser incluso que la pantalla, o que el tipo de pantalla juegue como con el diseño de la moto. Entonces, si de pronto la moto es robusta, quiere una pantalla más grande. Si la moto es un poco más esbelta, un poco más bajita o longitudinal, lo que quiera, pues de pronto se van a decantar por un tipo de pantalla como esta, que es más alargada, ¿sí? Se ve de muy buena calidad, digamos que el peso tiene muy buen peso, y ella viene acá con las conexiones. ¿Qué conexiones tiene? Entonces ella viene con una conexión que es la conexión a energía, la conexión a las dos cámaras, porque como les decía, ella viene con las dos cámaras, y la conexión a un control. Ella también viene la opción con tener un control, o digamos que unos comandos rápidos que nosotros vamos a ubicar en alguna parte del manillar, y nos va a permitir pues acceder a unas cosas más, digamos que de una manera más ágil. Ojo que esta pantalla o esta referencia como tal tiene un agregado muy bacano que ya se los voy a contar. Entonces vamos a sacar todo acá, y ahora que lleguemos a ese punto les voy a decir, para mí eso es un agregado muy positivo que tiene este modelo. Entonces, como veníamos, vamos a ir corriendo estas cosas acá hacia los lados. Entonces ya teníamos pantalla, listo, ya teníamos acá la pantalla. Como les decía, la pantalla es de 6,25 pulgadas. Es una pantalla longitudinal, la vamos a dejar por acá a un ladito. Seguimos sacando acá cosas. Acá ya empiezan a salir los conectores. Ojo que estas pantallas también tienen una opción muy bacana. Entonces ella tiene la posibilidad de conectar esta parte de acá. Ella viene acá con los pincitos, mucho cuidado cuando hagan la conexión, que ellos sí casen. Cierran en la parte de acá, que ellos como son resistentes al agua, entonces ellas digamos que por medio de esta rosquita cierra. Y en este caso esta es la opción que va a conectar directamente a la batería, listo, o a una caja de accesorios que tenga la moto. Ella viene con su fusible para proteger pues la pantalla por si algún corto, y también pues las conexiones vienen marcadas por color, mejor dicho, no tiene pérdida acá. Entonces vamos a quitar esta de acá. Entonces, primera opción o primer elemento, conector a batería directamente. Por acá también está entonces el otro conector, que también es muy interesante porque cumple esta misma función, pero él viene con la conexión a un puerto USB. O sea, si ustedes en su moto tienen algún puerto USB, pues lo pueden conectar directamente ahí, ya sea que el puerto USB venga el propio que viene por defecto en la moto, o que ustedes le instalen uno adicional.
y viene con la misma conexión, ¿listo? Entonces acá vienen las dos opciones de alimentación de energía de este dispositivo. Otro elemento que trae es el control que les decía, que son como unos atajos, y él va al conector rojo, o sea, el conector rojo que trae acá la cámara, ve la pantalla. Entonces él va al conector rojo que trae acá la pantalla. Como les decía, viene marcado por colores. Entonces este es el otro elemento. Entonces, acá tenemos alimentación con sus dos opciones, el control. Acá tenemos los otros cables, que son cables largos, que ya lo voy a decir para qué sirven. Son dos, porque esta referencia viene con dos cámaras, cámara delantera y cámara trasera, que son las que dicen pues, que tienen la opción de 1080. Acá están las cámaras. Listo, son camaritas bien compactas. Lógicamente vienen dos por la opción que yo le digo que viene frontal y posterior. Acá está la otra camarita, por acá quedan junticas. Lo otro elemento que tiene, ese es el plus que yo les decía que me parece muy bacano de esta referencia. O sea, esta referencia es una referencia muy completa porque tiene GPS, tiene las cámaras y tiene esta opción que son los sensores de presión de los neumáticos, ¿vale? Esta me parece que es una gran opción tenerla porque tiene sensor de presión de neumáticos. Bueno, antes de, no sé si lo dije ahora, pero yo también tengo un código de descuento para la compra de este CarPlay. Ustedes lo ingresan y le dan un descuento que es el 25%. Si no estoy mal, igual acá en el video va a aparecer varias veces. Entonces coloquemos este ítem por acá. Entonces, sensor de presión, neumáticos de los dos neumáticos. Y por acá ya viene temas logísticos. Bueno, este que es como un alerito para la pantalla. Listo, acá se atornilla, él viene con sus tornillos. No creo que lo necesite tanto, no creo, porque igual él no va a proteger tanto, pero digamos que es un accesorio que tiene la pantalla y que es válido pues mostrarlo. ¿Qué viene acá? Por acá viene entonces estos elementos que son los rack, pues acá le dicen rack, que son para acoplarlo al manillar de la moto. Es una aleación, o es metálico, o es aleación con aluminio. Y esto lo que va a hacer es que esto es lo que adopta para agarrar acá atrás la pantalla. Listo. Entonces acá viene, este es para colocarlo al manillar directamente de la moto. Por acá viene este otro elemento que es la esfera, que si no estoy mal es la que va pegada en la parte de acá atrás, ¿sí? Y es la que después pues, va a conectar acá con el resto del dispositivo, con esta parte de acá. ¿Listo? Entonces viene esta, va a la parte de acá atrás, se ve fino, se ve muy fino la verdad. Vamos a darlo por acá. Acá ella viene con toda su tornillería y aparte de venir con toda la tornillería, también viene con sus llaves, ¿sí? Con estas llaves hexagonales que ya se han vuelto muy comunes. Viene también como con estos resorticos que yo los veo más como unos elementos que ayudan a reducir quizás las vibraciones de la pantalla. Entonces son como unos bujecitos, ¿vale? Entonces coloquemos esto por acá. Por acá está otro elemento, que es este de acá, que es otro rack, es en pasta, porque este lo que hace es ponerse en el manillar. Este lo ponemos en el manillar con sus tornillos y a este va sujetado el control o el mando que tiene de atajos, este paquete pues del CarPlay de nuestra marca del día de hoy. Entonces colocamos por acá las bolsitas y acá pues vienen otras llaves que son bueno, vienen estas paticas de acá
Este video está haciendo lo más natural posible, así lo quería, porque estas de acá son las pegatinas que van pegadas a la moto, al cuerpo de la moto, ¿cierto? Ya son las pegatinas. Estas van acá, y acá en este anillo pues va metida la cámara, ¿sí? Acá va metida la cámara. Les voy a mostrar acá rápidamente. Entonces, vale, pues cuidado, ella vienen estos anillos, usted lo que hace es colocarla acá, y acá cuando la instala, ella ya queda ya atornilladita, y con la pegatina pues ya la colocan en la moto donde la vayan a colocar estratégicamente. Un consejo muy personal: traten de ubicar estas cámaras en donde no se noten mucho por temas de robo. Pues yo siento que estas camaritas las pueden robar muy fácil. Listo, y usted las puede graduar también acá a su inclinación, gracias a esta basecita que me parece muy práctica. Por acá vienen algunas amarras para este apoyo técnico de la instalación. Bueno, acá viene, mejor dicho, estas pantallas tienen toda la tornillería correspondiente. Vamos a guardarla acá para que no nos pierda para ahora hacer la instalación en la moto. En este caso creo que la voy a instalar de manera directamente al USB para mostrarles que sí funciona. Igual ya voy a hacer acá en la instalación en esta mesa, voy a hacer como el despliegue de la instalación acá con las cámaras para que ustedes los vean en la pantalla y se den cuenta que sí funciona, y más o menos cómo es como el esquema, sí, el plano de instalación. Primero la pantalla acá donde estaría el manillar, después el control acá a un lado, una cámara atrás, otra cámara adelante, para que ustedes vean cómo sería la instalación completa. Y por último, acá viene pues lo que les decía, la tarjeta micro SD de 64 GB, porque ella por medio de las cámaras siempre va grabando el camino y graba como en bucle. ¿Qué es en bucle? Va grabando cierto tiempo, va sobreescribiendo, y son elementos muy importantes por temas de seguridad, por un accidente o por algo que uno pueda llegar a registrar. Bueno, entonces acá les hice como un esquema de cómo iría instalado en la moto. Igual ya lo vamos a ir instalado en la moto, pero es como para que vean el esqueleto y vean que es fácil, que es básico y que ustedes lo pueden instalar sin ningún problema. Entonces la pantalla queda acá al frente. Dejé estos elementos que son los anclajes, los dejé acá como para hacer la analogía de que ya está pegadito a la pantalla. Acá en este amarillo va la conexión de esta cámara, que es la que iría en la parte de atrás. Vea que el cable es suficientemente largo. Ella iría lógicamente en su base mirando hacia atrás. Iría la conexión acá, puerto USB, que vamos a hacer la analogía acá con esta power bank. En esta parte de acá iría el mando a distancia, ¿cierto? Con los atajos. Acá iría la otra conexión que iría con la cámara frontal de la moto. Hacia acá queda al frente de la moto y listo. Y esta partecita de acá la dejé así, porque en la parte de acá abajo pues va la conexión de la tarjeta micro SD, que ya va tapada con estos elementos, porque pues esa zona acá queda impermeable. Ella incluye también acá su destornillador, entonces no hay problema con eso. Entonces ese sería como el esquema que va a tener la moto. Vea que no es complicado. Digamos que la logística es por dónde voy a cablear esto, por dónde lo va a pasar por la moto, con las amarras que ya vienen en la caja. Pero es más que todo eso, la logística de por dónde va a pasar los cablecitos. Este de acá, muy recomendado colocarlo al lado donde uno coloca el clutch, donde uno hace clutch pues con la moto, el embrague. Y si quieren ensayar antes de hacer toda la instalación y toda la logística, pues lo prueban con el puerto USB y después ya colocan el resto. Entonces vamos a conectarla acá al puerto USB de la power bank. Ella enciende, inmediatamente va a iniciar la cámara. Yo en este caso ya la tengo conectada al Bluetooth del celular. La conexión es una conexión común y corriente. Eso es otra cosa de apuntar, que esta versión también tiene parlantes para ciertas notificaciones. Es el inicio. Ella inmediatamente arranca a grabar con la tarjeta micro SD. Está grabando la cámara delantera y la trasera. Y también empieza a gestionar la conexión
Entonces acá ya hace la conexión. A ver, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que hace esta pantalla? Porque lo otro sí lo quiero explicar directamente ya estando en la moto, en el lugar de acción, es duplicar aplicaciones que tú tengas acá, duplicarlas en el dispositivo móvil. Eso es lo que hace, muy sencillo, no tiene pérdida, no tiene mayor misterio. Y ya en la moto, vamos a la instalación, les voy a mostrar las opciones que tiene, el tema de las cámaras, el sensor de presión de las llantas, temas de navegación para que ustedes conozcan más el dispositivo y que ese mini tutorial de cómo se maneja pues sea directamente en la moto. Bueno gente, vamos a empezar por acá entonces la instalación en la moto. La moto está bien sucia porque como les dije, venimos ayer de viaje, entonces está bien sucia, la van a ver en situación de viaje y les vamos a mostrar como los pasos así rápido. Entonces vamos a instalar las pinzas, les muestro las pinzas acá instaladas, instalo el rack en la parte de atrás de la pantalla, les muestro instalado eso y ya después les muestro el cableado, cómo van las partes, porque digamos que el proceso es muy intuitivo y cambia mucho también de acuerdo al tipo de moto que tenga cada uno. De acuerdo al tipo de moto pues les va a tocar que bajar tapas o las van a poder tirar por otro lado, entonces ya lo va evaluando cada uno, digamos que ya cada uno muñequea pues como con la situación. Entonces les voy a mostrar la primera parte que es bien importante que la tengan en cuenta. Esos son los elementos que vendrían instalados como en el manillar. Viene esta garrita acá y ellos vienen con diferentes bujes que digamos que se acomodan al tubular que tiene la moto. Entonces en mi caso lo voy a instalar en este tubular de acá. Digamos que ella tiene dos opciones, acá o en la parte de acá, que es este acá. Vea, como consejo muy personal, la pantalla es para mí mejor que esté lo más adecuado a la altura visual, que usted esté manejando y no tenga que desviar mucho el campo visual para ver el mapa. Y con los bujes ustedes van mirando cuál se adapta mejor, digamos que al tubular. Este queda bien, este le instalamos, pero es bien importante que él quede bien ajustado porque la pantalla sobresale un poquito y las vibraciones puede hacer que ella empiece a caer. Entonces empieza acá y después usted la ve acá, después la ve acá, después la ve acá y la ve acá. Entonces no es bueno, y tampoco es bueno que si uno esté manejando ustedes estén tratando de levantar la pantalla porque pues van a ocasionar un accidente. Entonces vayan a la fija y que esto quede acá muy bien agarrado. Igual tiene muy buenas opciones acá de diferentes diámetros, entonces por eso no van a sufrir. Bueno, por acá como consejo, resulta que esta llavecita como tal tiene este pincito en la mitad, no sé si lo alcanzan a ver, y la llave, este tornillito tiene el pin en la mitad y la llave tiene el espacio para que entre ese pin. Entonces usen la llave que viene en el juego, igual está súper buena, o sea, usen esta porque si no la usan pues no va a entrar acá, listo, ella necesita acoplar ahí, entonces guarden siempre esta llavecita para que a futuro no tengan problemas con esto. Bueno, acá para que tengan en cuenta eso, y es que en este caso me tocó quitar la cúpula para poder colocar los tornillos por acá. Y muchos dirán, pues ¿para qué van a colocar estos tornillos que queden en la parte interna? Pues yo creo que hasta mejor, si está la cúpula acá y los tornillos van por acá por dentro, en el caso de que los fanáticos de lo ajeno quieran quitarlo, pues les va a complicar un poco también el asunto. Entonces está bien que queden los tornillitos acá ocultos. Bueno, por acá ya quedó agarradita la pincita, ¿sí? Esta pinza es la que nos va a recibir la esferita del rack, que es la que está en esta parte de acá y va a instalar la parte de atrás de la pantalla, ya los muestro. Y esos tornillitos de acá es bueno que los dejen por ahora, que queden sólidos, pero que esto se pueda de pronto orbitar por si necesito cuadrar la altura de la pantalla. Bueno, y ya por acá quedó listo el rack en la parte de atrás. Como les decía, él viene con estos bujecitos que creo que ayudan como a absorber un poquito las vibraciones, me parece muy cool. Y ya vamos a instalar entonces la pantalla, listo, la pantalla. Ya procede después el resto del cableado, sino que quiero tener la pantalla para poder ya proceder como a darle la altura y ya organizar el tema de los cables. La verdad es un proceso muy sencillo de hacer. Bueno, entonces acá ya quedó instalado el rack y las pinzas, que son las que quedan atrás, pero ojo pues que acá pasa algo muy interesante, y esta función que yo les decía, vea cómo hace esto. No sé, son como unos amortiguadores chiquiticos para el tema de la presión. Hombre, esto me gustó bastante. Esto me parece un detalle de fina coquetería.
Bueno, gente, acabamos con la instalación. La verdad que estoy gratamente sorprendido con este modelo porque lo que le mostraba esta opción de que mueva, acá pues como, no sé, como esos amortiguadorcitos ahí, me parece bacano porque hace que cuando tú la muevas, ella no se va a desplazar, sino que tiene como un rango pues como para ella moverse. Y ya le instalé el sensor de presión de las llantas, funciona 1A, ya se los voy a mostrar. Ya que he instalado la pantalla, mañana instalo las cámaras, se me está yendo la luz del día y mañana hacemos la prueba de ruta para ver de manera visual y de pronto en la moto cómo puedo manipular sin correr riesgo los controles. Entonces la verdad que hasta ahora la cosa pinta muy bien. Ya les voy a mostrar entonces los sensores de presión de las llantas y cómo se ven en la pantalla. Bueno, como les decía, vengo de ruta, vea cómo está esto acá, como debe de ser, como debe de ser. Ya está acá instalado, sencillamente eso es una rosquita y sale. Y lo mismo en la parte de adelante. La pantalla la estoy instalando, digamos que de manera temporal, acá en el puerto USB de la moto. O sea que cuando paso el switch, ella va a prender, carga todo el software, suena la pantalla de inicio. Ella de una vez empieza acá a grabar las cámaras. En este momento no está grabando porque no están conectadas. Y acá muestra la presión de las llantas. Yo puedo entrar acá y acá me muestra la parte de adelante está a 29 psi y la de atrás a 28. Están un poquito bajitas, las bajé un poquito por la ruta. La temperatura de las llantas y yo puedo activar unas alarmas. Yo puedo decir que cuando esté en la parte baja, o sea que cuando las llantas bajen a cierta presión, a ciertos PSI, ella me tire una alerta, y cuando se pasen por encima de los PSI, ella me tira una alerta. Entonces lo puedo colocar acá en 36. Unidad de presión puede ser en bar o en PSI, unidad de temperatura puede ser en grados centígrados o Fahrenheit. Y bueno, así se va configurando el tema acá de la pantalla, pero como les digo, está bien bueno este tema. Entonces, mi gente, mañana seguimos con la instalación y les muestro cómo va todo este proceso. A mí me dicen mucho, no diga mañana porque usted está mostrando que al otro día sigue, pero pues ¿por qué me va a poner a mentirles? Mañana seguimos con la instalación. En este momento, más o menos montando el rack, me tengo que quitar la cúpula de la moto, hacer la adaptación de estos cositos acá atrás, bueno, y colocando los cositos de los neumáticos me llevé 20 minutos, 30 minutos, para que vayan contando ustedes también cuánto se podría demorar la instalación de este dispositivo. Pero hasta el momento la cosa va de maravilla, gente. Entonces, la cámara delantera es esta de acá, por acá está la Carpool Ride. Esta es la cámara delantera de este dispositivo. Y el cableado lo tiré por acá por dentro de la cúpula, lo subí y va conectado acá. El control ya también quedó conectadito acá. Si de pronto estaba viendo de que siento que el control queda un poco arriba, este es el control del Carpool Ride, este es el control de la AOSI, pero siento que de pronto este queda un poquito más arriba, siento que podría ser un poquito más acoplado para no tener que desplazar tanto pues como el movimiento, o sea, y de pronto menos invasivo, de pronto podría ser de acá hasta acá, pero bueno, yo sé que ya son cosas electrónicas que funcionan. La cámara trasera, ella ya quedó acá instalada, es esta de acá, se cableó, ya se tira el cable por toda la parte de abajo del asiento, se pasa por acá por debajo, pan, sube por acá y va al dispositivo. Como les decía, ahora lo vamos a utilizar acá con esta conexión USB, pero también se puede conectar directamente a la batería haciendo el mismo recorrido y vamos a la batería o a una cajita de accesorios, o hay gente que lo conecta directamente acá en el switch. Ya digamos que eso ya queda a preferencia de cada uno. Bueno, entonces acá vamos a dar inicio, es pasar switch. Vea que acá se ve bastante reflejo en la pantalla, pero cuando prende ella ya no se ve el reflejo pues como tal. Unos 8 segundos. Acá ya arranca y ustedes van a ver que en la parte de acá arriba ya empieza a grabar. Ahí que están grabando la cámara delantera y la cámara trasera. ¿Qué tiene este inicio? Pues es como la casa o como la interfaz general que tiene la aplicación,
y ella ya empezaría a conectar de una vez con el celular o con el dispositivo en el que ustedes lo tengan ya enlazado. En total, digamos que la conexión con el celular se demora por ahí entre encender y la conexión con el celular por ahí unos 20 segundos, perfectamente mientras uno se coloca el casco. Y acá ya viene la interfaz. Como les decía, ya refleja lo que usted tenga en el dispositivo, lo refleja acá. O sea que ahí podemos ya empezar a manipular. Tiene muy buen tacto, tiene muy buena pantalla. Refleja aplicaciones como Spotify. Carga lo que tú tengas en Spotify. Acá vuelves al menú principal. Con WhatsApp y las aplicaciones de texto de chat, ella lo que hace es pasar el mensaje que está escrito a audio por medio del intercomunicador. Pues lógicamente la aplicación Waze, que es la más popular. Si tengo Spotify y Waze, digamos que activado al mismo tiempo, yo puedo tenerlos acá en una pantallita dividida. Y acá en esta opción, en el menú principal en Home, pues volvemos a la pantalla principal donde tenemos los datos de la presión de los neumáticos. Acá está la presión de los neumáticos, que también lo mostraba al inicio pues, o en el intermedio del video. Las unidades de medida, si es en PSI o bar, la temperatura, si es en grados centígrados o Fahrenheit. Alarma, cuando esté en presión baja o cuando estén muy altas, ustedes mismos colocan el límite en la parte de acá. Acá volvemos al menú principal. Acá está la grabación. Tiene algo bien interesante y es que ella nos va registrando también la velocidad. Yo puedo cambiar también la cámara para que se vea la parte de atrás. ¿Sí? Ahí sería la parte de atrás de la cámara. Puedo tomar foto y ella registra la foto de las dos cámaras. Bueno, en total la verdad que es muy completo, pues digamos que el dispositivo para poder manejar ya las opciones base, pues las opciones que tienen, digamos que todos los dispositivos. Entonces la resolución de la grabación, el tema pues de sensibilidad, el ajuste del GPS, pues que es el que nos da la velocidad también. Esto también es bien interesante y es que nos mide también temas de altitud. Retroceder espejo, que es como que como que lo invierta. Acá volvemos otra vez a la casa. Acá podemos configurar ya las cosas por defecto, el idioma, tiempo, si la velocidad es en millas o en kilómetros por hora. Dejémoslo acá en kilómetros por hora, que es la que nosotros manejamos. El tono de la tecla, que es el tacto, que es lo que ustedes escuchan cuando yo le doy ahí pues como el puntico, si apagado, prendido. Bueno, ya ustedes, eso ya son preferencias de cada uno. Si la pantalla está inactiva, el brillo de la pantalla, si es automático, ella tiene un sensor de brillo, entonces ella misma lo acomodaría. Formatear el dispositivo. Acá nos muestra, digamos que todo lo que tiene que ver con la sensibilidad de la pantalla. Y bueno, así funcionaría. Bueno, y acá con el mando lo coloco así para que puedan ver las dos cosas. Esta primera opción es para contestar o para dar play. Listo, para dar play a la música o pausar la música que estemos escuchando. Esta otra opción de acá lo que hace es mostrarme las cámaras. Y esta pasa a cámara pues como tal o vuelve a la pantalla pues de visualización. Y esta opción de acá me muestra las cámaras, pero yo puedo digamos que irlas dividiendo, las dos cámaras al mismo tiempo, solamente esta pasarla para acá o solamente la de atrás. Entonces está bien interesante eso. Pero entonces ahora vamos a hacer lo importante, que es la prueba de ruta, sobre todo para ver los manejos así al tacto y que no vayamos a tener problemas pues con eso. Y con eso acaba el video y al final le doy la opinión pues general de esta pantalla y por qué no de pronto ver un paralelo entre la AOSI y la CarPlay, a ver de pronto qué opinamos. Les voy a mostrar la diferencia de las dos pantallas que yo tengo, ¿listo? Entonces, esta es la pantalla de la OSI y esta es la pantalla de la CarPlay, ¿sí? Acá las voy a comparar pues como tal.
¿Listo? A ver, yo pienso que el tema de la pantalla puede variar en lo siguiente. Si de pronto ustedes siempre han manejado con el celular y lo han tenido pues como opción, digamos que este formato de pantalla no le van a ver lío, ¿cierto? Si de pronto ustedes han tenido una pantalla de este tamaño y pasan a sí pueden llegar a sentir la diferencia. No digamos que en prestaciones, sino lógicamente una percepción visual. Eso es como cuando uno cambia de celular y usted coge un celular con menor tamaño, usted siente la diferencia de la manipulación. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los televisores. Si usted tiene un televisor grande y después ve un televisor chiquito, pues va a notar la diferencia y viceversa. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Esta es de 7 pulgadas, esta es de 6,25 pulgadas. Entonces, acá ya viene lo que les decía al inicio del video, es un tema de gustos, un tema totalmente de gusto. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos, gente, a la prueba de ruta con este dispositivo y sacamos conclusiones al final. Bueno, gente, vamos a probar esta muchacha, esta hermosa pantalla. A ver, primer punto que yo siempre voy a tener en cuenta con estos dispositivos y es el tema del brillo, que el brillo del sol, el brillo del ambiente no me afecte. Y es que yo creo que uno de los grandes propósitos de estos elementos siempre será la seguridad. O sea, que yo no tenga que empezar a agacharme, a tratar de ver, a tratar de tapar, porque o si no, pues estoy perdiendo un factor de seguridad importante. Entonces acá visualmente pues no vamos a tener problemas con este dispositivo como tal, porque sí tiene muy buena respuesta, digamos que al factor del sol. Ya la facilidad para mover la pantalla o para manipularla, pues es sencilla, ¿sí? No hay mayor problema, ella funciona bien, no hay que insistir, digamos que esa sería la palabra, no hay que insistir. Acá lo que sí sigo diciendo y que me parecería bueno que la empresa evalúe un poco es la magnitud o el tamaño que tiene este control. Listo. Es más, yo al principio del video les dije que de pronto no las iba a comparar como tal, pero sí pienso que hay algo de responsabilidad de mi parte como creador de contenido en este momento y ya de haber probado una pantalla anterior que la Carpurite. Esto es un punto negativo de pronto que tiene, en mi opinión, la AOC, y es el tema de que el control siento que es muy invasivo. Yo le cambiaría un poquito el tamaño, le bajaría un poco la magnitud de este control para que sea algo más cómoda. Porque, por ejemplo, acá para meter las direccionales sí me puede empezar a molestar un poco y estos elementos deben de pasar prácticamente desapercibidos. Bueno, entonces acá iríamos en este punto, es una observación, igual son controles que son muy útiles. Vea lo que les decía, la referencia del GPS con la velocidad que marca acá la moto es casi que la misma, me parece que tiene muy buena respuesta. Digamos que tiene muy buena imagen la cámara, eso sí que decirlo. Me parece que la resolución de esta pantalla puede llegar a estar un poquito por encima de la Carpurite. Me parece que tiene muy buena resolución. La respuesta también me parece que es muy buena respuesta. Podemos entrar lógicamente a Spotify. Podemos volver otra vez acá a la pantalla. Bueno, como tal me parece que la respuesta de la pantalla es muy buena. Para mejorar de la pantalla quizás ya son gustos muy personales. Es que a mí en lo general no me gusta de pronto de que una pantalla que tiene cierta dimensión tenga tanto marco negro alrededor. A ver, yo no soy un ingeniero electrónico ni conozco a fondo estos temas, pero sí me parecería bueno de que intenten ir un poco más a los bordes, sí, un poco más a los bordes para aumentar pues como esa sensación de amplitud de la pantalla, y eso es una observación que le tengo tanto a la OSI como a la Carpurite. En el dispositivo rack que yo le decía a ustedes que ella tiene, que son las pinzas con las que ella se agarra, me parece que es muy cool el poder tener esta opción, además porque incluso la cámara, la pantalla, yo la puedo mover muy fácil.
ella se mueve, pero no sigue rotándose. Entonces yo puedo acomodarla a una altura diferente y ella ya queda ahí fija. Es una especie como de rótula bien interesante. Eso me encantó, eso me gustó mucho este dispositivo. Y es que yo puedo como manipular un poco la pantalla y ella no se va a mover de esta opción. Otra cosa que estaba notando acá, no sé por qué, no sé si es por temas de compatibilidad con aplicaciones. Hay otra aplicación de mapas muy buena que se llama Osman. No sé por qué acá no me sale. Puede ser por el asunto también de, de compatibilidad o que de pronto hay que instalarla. Bueno, vamos a algo que siempre nos interesa mucho y yo creo que el 80%, 90% de las personas que adquieren este tipo de pantallas, por lo cual lo hace, que es por el Waze, o sea, por los mapas. Vamos a verlo acá. Fácil acceso, notificaciones del Waze, buscar. Vamos a decir que vamos a ir para este centro comercial. Carga, conecta una vez y listo. Vea. Ahí ya me hace devolver más adelante. Pues se ve excelente, no hay problemas con este asunto. Digamos que cumple su función como las cumplen la gran mayoría de estos dispositivos. Sí, entonces ella va funcionando bien, no ¡ah! Dios mío. Me distraje con esa Africa Twin, muchachos. Esa moto distrae al que sea. Pilas con los ciclistas, ¿no? Cuando estemos manejando, vamos a pasar por acá retiraditos. No hay necesidad de asustarlos. ¿Para qué vamos a hacer esto? Muy buena respuesta al táctil. Muy buena. O sea, en general, la pantalla tiene prestaciones muy, muy positivas. Lo que es el sensor de la presión de las llantas, el control que también lo tiene CarPlay. También aclarar que CarPlay también tiene este tipo de opciones más pequeñas, que también tiene opciones con el sensor de la presión de las llantas, pero quizás no la tiene también al mismo tiempo con las cámaras. Bueno, ya es investigación de cada uno como tal. Entonces vamos a parar por allí adelante y les voy a dar mis conclusiones de este elemento y de pronto cuál recomiendo a cada uno de ustedes para conseguir. No lo olviden, para las dos tengo código de descuento. Esos códigos de descuento van a aparecer acá en el video y al inicio del video. Entonces, para que estén ahí muy, muy pendientes, son códigos de descuentos muy generosos. La verdad que me parece que un código de descuento que esté por encima del 20% ya es un código de descuento demasiado generoso. Entonces, gente, ya nos vemos para finalizar este video y contarles a ustedes mis conclusiones. Bueno, mi gente, conclusiones con este video. Los dos dispositivos, tanto el CarPlay, que ya lo probé en un video anterior, ahí está en el canal, como este, cumplen su función a cabalidad. Mejor dicho, se pueden comprar cualquiera de esos. Ahora, ¿yo cuál de estos dispositivos recomiendo? En mi opinión personal, si para usted el tema de la pantalla es muy importante, pues recomiendo una pantalla más grande como la CarPlay 712D, que es la que yo tenía y es con la que yo hice el video anterior. Listo. Si para ustedes la pantalla es importante que sea estilizada y que sea muy completa, o sea, que tenga el sensor de la presión de las llantas, que tenga las cámaras y todo eso, esta AOSI es una muy, muy buena opción. Además que es, digamos que sus precios bajan en referente a los de CarPlay, si no estoy mal, igual por acá los voy a colocar. Con el tema de la pantalla sí sentí que esta de pronto en brillo ya con el sol, ahora que venía de vuelta sí se queda un poquito corta. La otra CarPlay es mucho más luminosa, para mí es importante eso. Pero vuelve y juega, para los gustos, los colores. Ustedes tienen que evaluar cuál está en su presupuesto, para usted cuál es prioridad, cuál les gusta más, cómo se mueve más. O sea, ahí el asunto ya es muy, muy personal. Son dos muy buenas opciones. Cuando yo le recibí este dispositivo a esta marca, lo primero que les dije es, posiblemente en el video voy a hacer alguna clase de comparación, y me dijeron, no hay ningún problema. ¿Por qué les advertí esto? Porque
yo ya había recibido la Carpura y quería ser muy responsable con la opinión que le daba a ustedes, que ustedes no piensen que sencillamente yo voy a apoyar al que me mande algo en su momento, no. Entonces ellos me dijeron, no hay ningún problema, nos parece muy responsable con tu comunidad. Entonces, gente, acá les dejo este review, espero que les haya gustado. Estos videos quedan largos, estos videos tienen que quedar largos. Yo no puedo hacer un video corto para que ustedes gasten 200, 300 dólares, 350 dólares, no. Con eso hay que ser muy responsable. Entonces, bueno, ese fue el review, mi gente. Muchas gracias. Nos vemos en la feria de las dos ruedas, que esto va a estar muy bacano. La buena, pues.